bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Soy Irene Moreno, sexóloga, y el día de hoy voy a platicar con un gran sexólogo, educador en sexualidad humana, activista y un ser humano maravilloso que es mi amigo desde hace tantos y tantos años en esta actividad tan compleja que es educar sexualmente a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra gente. Así que el día de hoy yo les pido que se queden con nosotros. Voy a platicar sobre lo que son los derechos sexuales y la diversidad sexual. Dos temas fundamentales el día de hoy, pleno siglo XXI, nos seguimos preguntando si el gay, la lesbiana, el bisexual, el trans nace o se hace, este tipo de preguntas que desafortunadamente obedecen a la falta de información y educación sexual dentro de una comunidad que tendría que estar tan abierta para intentar entender todos estos temas. Pero bueno, una vez dicho todo esto, quiero pues invitar a mi querido Luis Perelman a que se integre con nosotros y que entre, déjeme aquí, lo voy a saludar. Ahora sí. Luis, qué gusto saludarte. Gracias. Me encanta esto del Zoom porque me siento como en hechizado en mi bella genio, así, ¡pling! Ahí apareces y ¡Aparezco! yo todavía les digo de dónde le apachurro, pero tú estabas muy pendiente. Pues Luis Perelman Havnoson es un mexicano judío, sexólogo, activista, un estudioso incansable del tema de la educación sexual y activista en pro de la diversidad. Él es director desde 1998 y van a cumplir 25 años con el armario abierto, mi querida Rina Riesenfeld y tú, Sí, dos queridos amigos. Tú fuiste presidente incluso de la FEMES, de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, miembro ujú, fundador del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología C, miembro activo de la comunidad judío-mexicana. O sea, has hecho tantas y tantas cosas a nivel nacional e internacional que yo la verdad es que no puedo decir que a Luis Perelman le falta hacer algo en pos de la educación sexual y en pos de los derechos sexuales de les seres humanos. Ya deja tú quienes sean. Lo que queremos, yo creo que todos los sexólogos y sexólogas y sexólogues es justamente llevar este mensaje de que todos merecemos una vida sexual plena, pero que todos tenemos también y merecemos derecho a la educación sexual. Justo vendrá ya en estos días este 13º Congreso de Educación Sexual y Sexología, que además es tan importante después de la pandemia, mi querido Luis. sí. Bueno, tiene esto también algo de lo que yo quiero platicar contigo sobre su twist que implica el volver a vernos en persona. Pero yo Ujú. antes de entrar ya directo más que hablar de tu currículum y hablar de los derechos y todo esto como así en la ambigüedad, quiero en esta entrevista conocer un poquito más de Luis Perelman. ¿Dónde naciste, Luis? A ver, en la colonia Doctores, en lo que era el Hospital Francés. Ajá. ¿Y quiénes son tus padres? Mis padres nacieron, mi papá nació en Minsk, lo que hoy es Belarus, y se crió en Francia, creció en Francia y estuvo hasta el final de la guerra mundial, estuvo en la resistencia y este, adquirió la nacionalidad francesa. Y mi mamá de padres lituanos, o sea, judíos ashkenazis, de europeos, eh, pero fueron a estudiar mi abuelo fue a estudiar a Francia medicina, ahí nació mi mamá, y entonces francesa, y antes de la guerra llegaron a México. Entonces, ya había familia antes que había llegado y habían dicho, no, pues aquí las cosas están mejor que como estaba la situación en Europa y se estaban restableciendo quienes podían ir a Estados Unidos, otros países de América Latina y tenían familia, podían irse estableciendo, entonces somos parte en ese sentido, de la migración que agradece mucho haber sido adoptada y ser parte del mosaico de lo que es México, De esta pluralidad. de la pluralidad. Entonces diríamos que la comunidad judía, el ser judío,
de alguna forma tu cercanía con Francia, con... Bueno, yo fui al Liceo Franco-Mexicano, entonces sí, mi educación fue francesa en ese sentido. Claro, o sea, esta biculturalidad o triculturalidad o pluriculturalidad te da Sí. un espectro muy amplio del Ujú. mundo. ¿Qué representa México para ti, mi querido Luis? Es mi hogar, es mi espacio de pertenencia, de crecimiento, de pertenencia, de, de oportunidades, de, de suerte, de que he podido convivir y poder integrar muchos de los diferentes aspectos de quien soy y de poder tomar también decisiones para mí, para poder tomar mis propios caminos y poder contribuir desde ahí, desde donde yo emprendí mis caminos. Y eh, desde chico siempre me interesaba seguir las noticias. Yo te leía el periódico, el Novedades, escuchaba las noticias en inglés de la estación que había en radio, Radio VIP, y leía las revistas de fin de semana, veía el Proceso, el Time, las revistas francesas, el Express. Llegaban las suscripciones de un periódico del Jerusalem Post, de las noticias de Israel. Entonces, a mí siempre me llamó la atención seguir las noticias, eh, tratar de entender y de darme cuenta que lo que escuchas un día no es lo mismo que lo que escuchas el día siguiente, se complementa, y al tercer día escuchas lo opuesto, y al cuarto día nada de lo que oíste es cierto, pero hay otras novedades, ¿no? O se, com- eh, entonces, entender el que la vida cotidiana el quehacer también políticamente no solo del país, sino del mundo, eh, sí mantenía yo un interés desde que me acuerdo, ¿no? Y O sea, no especialmente eras un niño típico. Diríamos que no que nada más le pertenecías al común interesaba denominador. que iba nada más a ver a qué jugaba y a echar relajo. No, yo era muy buen niño. O sea, eras muy aplicadito, muy estudioso, todo esto. Sí, tuve suerte de que, bueno, por lo menos en primaria y secundaria se me daba bastante fácilmente. No tenía que estudiar mucho, entendía rápido las cosas. eh, y también tenía esta curiosidad y participaba y la llevaba bien con los maestros. Yo no me peleaba con la institución, siempre, y estaba entre los primeros lugares de las clases, no en todo, pero sí. Yo era un super nerd, super, este, Te lo puedo creer, Luis. Sin embargo, aunque eras un nerd, no eras un niño común. O sea, finalmente vivías ujú. en México y venías de dos padres con historias complejas, donde la multiculturalidad, venir de ser descendiente de personas que han vivido una guerra, en fin, te hacía diferente. Yo Ah, no y sé además si eso no, te no generó en algún religioso punto un conflicto. y no religioso. O sea, mi vivencia era una sociedad O sea, no eran judíos secular. ortodoxos, ni No, eran, ok. secular. Además, casi no iba yo a la sinagoga. Sí íbamos a asuntos familiares y una vida comunitaria y al Deportivo Israelita, donde sigo yendo. Ahí crecí. Eh, y entonces sí, esa parte de identidad comunitaria, pero no una este, identidad observante religiosa, digamos. Bien. ¿En qué momento Luis Perelman descubre que no es heterosexual? Que no te gustan las niñas, que no sientes atracción por las mujeres. ¿En qué Desde los seis momento? años. ¿16? Yo desde los 6. 6. Sí. ¿Cómo Ya fue esto? sabía Platícame. quién me hacía babear. Pues estaba yo en luchitas con otro amiguito y sentí que me, pues algo raro, pero era nada más el puro contacto, la sensación de contacto de, porque estaba en la luchita con el cuello, con el brazo, o sea, nada,
pero sentía que había algo diferente y las niñas, pues yo crecí en ese sentido, ahí sí, muy inocente, muy, eh, yo creo que como una niña, lo que las niñas viven de familias muy conservadoras, ¿no? Pórtate bien, no te metes en problemas y cuando te cases y vayas a tener hijos, entonces ya averiguarás qué onda. Pero pues aguanta, mientras sexo es igual a sucio, a peligro, y además no entendía yo qué era sexo. Pues yo sabía las groserías, oía las groserías, que chingar, que joder, que todas esas, hacían, Acepciones hacían así, de pues mete saca, ajá, eso es ser, sí, de y eso es así ser y de sucio, así. sí, eso es mentársela, bueno, pues se la mentan, pero ¿qué es, no? Y yo decía, bueno, pues eso es de groseros, de hablar, de mal hablados, pues yo, ¿para qué necesitas hacer esas cosas? Entonces digamos que me la pasé de noche en la tangente y de, pues también el concepto de las niñas, pues la virginidad hasta es un plus, ¿no? ¿Para qué te metes en problemas? ¿Para qué te manchas? Claro. En, en ese sentido, sí, así lo aprendí y yo veía Walt Disney, pues todo lo de Walt Disney es bonito, sencillo, ¿no? No se habla de estas cosas. Él escuchaba a los adultos y pues los adultos a los niños no les dicen nada, pues cuando seas mayor, pues cuando sea mayor, ¿no? O sea, tú no te rebelabas contra estos No, usos y porque era costumbres. para, Mm. lo que sí me la creí es, pues, haz lo que te dicen los mayores, ¿no? Y lo que te dicen los mayores oficialmente es una cosa, lo que hacen cuando apagan la luz es otra, pero pues yo no entendía eso. No, yo no entendí el doble lenguaje y y solo escuchaba el que no involucraba estos temas. Así crecí, así incluso lo incorporé. Ujú. Este, el, el cuerpo es peligroso, el cuerpo hay que ser, la mente es lo importante, las El acciones, intelecto, el sí. intelecto, las buenas acciones, y todo eso. Y por otro lado, primero tenía estas sensaciones que tampoco no las entendía, ¿no? Porque yo me aprendí que me iba a casar con una chica bueno, ese era Idealmente de tu comunidad, por supuesto, además, mi ¿no? comunidad y pues yo veía televisión, somos casi soy mayor que tú, pero yo veía No, canal, canal al 2 Canal contrario, pero 4 bueno, Canal 5 y la novedad era el Canal 8, ¿no? Y Canal 13, esos eran mis canales. claro. Entonces lo que yo veía ahí, era esas historias sencillas y sí también había la palabra puto, pues no, yo no soy puto, pues quién sabe qué es ser puto, pero eso es De terrible. eso yo no soy, ahí no pertenezco y además, No, pues, pues, ¿qué es eso? Es lo peor que puede ser, pues quién sabe qué es eso, pero pues, y entonces empiezo entro me acuerdo que era alrededor de mi bar mitzvah, cuando iba a cumplir 13 años, ujú. y todavía finales de los 12 y las noches eran muy calientes, porque Claro, en plena en efervescencia plena efervescencia de la pubertad, adolescente, claro. pero pues que si yo no tenía información, ¿qué es lo que me pasaba? Primero no sabía qué era, yo tenía eh, mega erecciones y pues yo pensé que era el único en el mundo que le pasaba eso. Yo tenía, y empiezo en las noches a tener, y dije, pues lo que pasa aquí, pues que se siente muy rico, pero ¿qué son mocos o es pus o qué es eso? ¿No? Y además yo fui gran consumidor de Kleenex para no ensuciar Las sábanas y que quedara incólume mis y que no hubiera calzones, mi rastro. pijama, ¿cómo? Así me la viví, sí, pues porque nadie me había dicho, nadie me decía de eso. Yo sabía todo de las pobres, de las niñas que reglaban,
pero yo no sabía de los niños. Oye, fíjate que a ti en tu bar mitzvah, cuando ibas a cumplir 13, y a mí a los 13 años me bajó la regla también. Pero Pero a de mí los sí me niños habían no. explicado, mis papás De las eran... niñas sí, pues que y que se tienen que cuidar y que Ajá. ahí, pues son, pues sí, pero a mí, pues se supone que eso lo aprendes por tu lado. Pues no, no lo aprendí por mi lado, ni nadie me lo contó. Y yo no preguntaba, y así me la viví 3 años. Hasta los 16. Hasta los 15 que encontré en el, en la, tengo un hermano mayor que por ahí había un libro que se llamaba Todo lo que quería saber sobre sexo, el famoso libro de que lo hicieron película, ¿no? La de la obra de Woody Allen, ajá. Lo Sí, que querías saber sobre el sexo y nunca te atreviste a preguntar. ese de Y David hablaba de Reuben, parafilias desde David entonces. Reuben, uy, ya, pues hay todo lo que te quieras saber. Y ahí me entero que el pene entra en la vagina. Yo, ¿Tú ¿qué? cómo? Y la desnudo, bueno, ya, también a los 9 años yo vi la primera película de desnudos, pero pues era algo así, pues porque, porque había ido, que fui a Europa en un viaje y entré a una película y era un señor que tenía la capacidad de ver, a mujeres desnudas, o sea, tenía ese don. Ajá. Veías el topless en Europa, pues el topless es Lo más así, común. pues era lo común en los ríos, En la playa, en todos los lados, grupos muy ajá. liberales y todo ya, pues está bien, ¿no? Entonces, esa era mi cultura, mi aprendizaje, y entonces a los 15 años medio entiendo, y pues me tardé hasta, eh, pues depende de qué, pero pues ¿En qué momento tú dices, a mí me gustan los hombres, esto de no, meter eso yo penes lo en sabía, vaginas no es lo mío? era mi gran secreto, y todavía salgo, terminé en la prepa, que se supone que es una escuela más tranquila, pero pues tampoco yo no conocía a nadie, y fui a la universidad, al ITAM, y pues también, pues me la pasé también de niño bueno, y pues no entendía yo nada y no preguntaba, y hacia el final del ITAM es cuando me atrevo a ir a terapia y a decirle por primera vez a alguien, a un terapeuta, recomendado por el terapeuta de mi mamá, este, para poder decirle algo. Y entonces, estoy hablando, tenía yo casi 20, pasado como 22 años. Ujú. Y entonces por primera, digo, pues aquí tengo que probar. Y entonces le conté mi terrible secreto y no paré de llorar 5 horas porque ya otra persona, sabía mi terrible secreto. Wow. Y entonces, pues me tardé otros varios años de seguir llorando en terapia. Y el terapeuta me decía, oye, pues si la estás pasando tan mal y quieres cambiar, quizá no eres gay. ¿Por qué no pruebas, con mujeres? Pues si me lo dice un terapeuta muy importante, pues dije, bueno, pues hay que probar. Igual y sí, Igual y sí, pues probé y pues no, no hay química. no era lo tuyo, Era claro. lo mío. Y todavía le digo, entonces, me dice, no, pues agárrale las boobies. Pues voy a agarrar las boobies, pero pues, Pues es como agarrar el mantel y poner la mesa. Creo que es más excitante poner la mesa de Navidad que agarrarle las tetas a una mujer. no. Entonces, y entonces me decía, bueno, pues, y ya, te estoy hablando de los 80s, y en los Ujú. 80s empieza el SIDA, ¿no? Y entonces era la Claro. edad de los, entre comillas, que empezó Y mucho con todo este estigma el de que tema solo era gay. de los gays y las Sí. Entonces prostitutas. dije, yo no voy a infectarme a la primera, ¿no? Ni conozco a nadie ni sé nada, pero pues me da mucho miedo. Y entonces, porque me dice también, oye, pues es que la gente gay es muy lanzada. Y le dije, pues ando muy horny, muy caliente, pero tengo el freno más puesto. Claro, Así como o sea, le aceleras, pero pues si no metes velocidad, no pasa no nada. arrancas. Ahí te quedas, ¿no? Por eso, en ese sentido, agradezco muchísimo a Manuela, mi fiel compañera, que
me ayudó mucho a canalizar mucha calentura. Esa fue ese era yo sexualmente. Wow, Luis. Así, de solo, sin saber hablar sin poder hablar con nadie, aterrado de que se enteren y de decir, pues es que, y toda la información está enfrente de ti, ¿por qué no puedo entenderla? ¿No? No la Es- podías integrar porque no formaba parte de tu medio, de tu cultura, no de tu... había con quién hablar, ¿no? Porque ese ya Claro. ser otro. Pero empecé me encantaba agarrar libros de sexualidad y empezar a leerlos de mi lado, sin que nadie viera, ¿no? Y así es como dije, pues es que sí hay información, la cosa es atreverse a buscarla. ¿Y en qué momento, Luis, hay este cambio? En el que no solo te aceptas como ser humano en tu orientación, en tus preferencias, sino que además decides Bueno, hacer de de la llorar, educación sexual y de la información tu leitmotiv. por llorar mucho en terapia, ya agoté mi llanto y dije, ahora sí, a ver qué voy a hacer con esto, ¿no? Por un lado, el terapeuta, pues, hizo hizo lo que según él pensaba que podía hacer. De ahí ya también dije, lo freudiano no es la solución de todo el mundo. Claro. Eh, y justamente en los ochentas, que empezó a ver cablevisión, yo veía los canales americanos, había una señora mayor, 50 60, en los 50 60, una abuelita que se llamaba la doctora Ruth Westheimer, Mm, que tenía un programa de radio muy famoso en Nueva York y se convirtió en la gran estrella de hablar de sexualidad en televisión. Iba con Johnny Carson, iba con los grandes. claro, la doctora Ruth, por supuesto. Yo veía esa abuelita judía americana, no, Judío. nacida en Alemania, ¿no? Con un acento de señora judía, Ajá. y que habla de orgasmos y de eyaculación y de erecciones, pero tranquilamente y con la misma naturalidad que cualquier otro tema, y ponía en vergüenza a los grandes Comunicadores talk de la shows, época. de los Ujú. cómicos. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer para ser como esa señora? ¿Dónde tengo que estudiar? ¿Dónde, dónde se aprende a hablar como esa señora? Entonces me entero que existe la sexología y puedes estudiar y hay institutos. Entonces, le dije a mi terapeuta en ese tiempo, quiero ser sexólogo, quiero saber dónde se estudia esto. Entonces, se tardó tiempo, este, para, Encontraste a Juan Luis Álvarez Gallú, me imagino, entre no, en ese tiempo primero fui a AMES con Esther Corona con Esther. y ahí pedí información, este, y después fue el temblor, el temblor, Del mi 85. se mudó de ciudad, y regresé con otro y el otro me mandó. Después empecé a ir a grupo de terapia. Entonces, ahí por primera vez otras personas, hasta el 85 solo con una sola persona había hablado. Y después, regresando, me dicen, bueno, pues ya ve a grupo. Y en grupo de terapia empecé a hablar en grupo, pero también otra vez con el miedo de que ahora más personas, Y fueras a ser juzgado. de que ¿Qué te van a, daba miedo el juicio? pues sí, porque no sabía de nadie más. Y entonces, pero ahí me hice muy amigo, conocí a que fue mi súper amiga, y entonces con ella pude hablar más y o sea, practicar mucho de convivir y de poder hablar de esto, de los temas tranquilamente. Eso es lo que también me ayudó mucho y poco a poco también de irle perdiendo el miedo al grupo. Y después ya tenía decisión, te estoy hablando otros 3 años de grupo, Ujú. O sea, fue un andar muy complejo, andar, Luis. muy poco a poco, y después de poder decirle a la chava con la que andaba, pues que todavía hacia afuera, pues tenía Tu vida heterosexual, tu vida una buga. vida, pues sí. Y entonces le dije a una de las chicas, me atreví a decirle a la chica con la que andaba y me dice, no te preocupes, yo me espero que se te quite. Ah, como si fuera Entonces, gripe, como si un fuera. año, un año la pasé muy bien, muy tranquilamente, porque pues, no tenía nada, no había que forzar nada.
Claro, no te sentías presionado, Cuando ajá. se me quite, te aviso. Ay, te llamo. Al final le dije, no, pues lo siento, pero no se me quitó y mejor no te hago perder el tiempo. Lloró mucho, Sí. pero pues yo dije, lo que tengo claro es que no voy a engañar a nadie. Y entonces, Y hasta que, menos a ti mismo, Luis. Creo que lo más importante era no engañarte a bueno, ti. eso, tenerlo claro para mí. Entonces, te estoy hablando de años de terapia y de ir sondeando. Y en lo último dije, no voy a hacer nada mientras mi familia no esté enterada. ¿Y cómo saliste del closet Pues con tu ahora que es el día, familia? en estos días fue el Día Mundial de Salir de Closet, pues un buen día. Mi papá falleció hace 10 años antes, pero cuando cayó el muro de Berlín, ¿También tiraste el tuyo? ese día cayó. Y les dije, tengo algo que decirles. Este, pues no soy heterosexual, no he hecho nada, pero pues lo voy a hacer, porque mi fantasía catastrófica era que el día que me pase algo, a mi mamá le va a dar el doble soponcio, porque no sabía nada y además seguramente me podía pasar algo, entonces que no sea el doble shock. Entonces había que quitar una parte del shock Antes de que algo ocurriera. antes. ¿Y cómo Y fue? ¿Fue liberador, Luis? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo lo tomó tu tomaron, familia? lo tomaron como si les hubiera dicho, tengo cáncer. ¿En qué te ayudamos a que se te quite? ¿Cómo? ¿A qué terapia? Sí, ¿Cómo sí, te sí. Yo les acompañamos? dije ahí, donde ustedes quieran que yo vaya, yo voy hasta que ustedes estén tranquilos que no hay nada que hacer al respecto. ¿En Así, qué así, momento lo así asimilaron? fue. ¿Y tú pudiste realmente ser Luis Perelman, el hombre que No, eres? desde ahí, entonces ya dije, quiero estudiar sexología y ahí les descubrí también el IMESEX y dije, bueno, pues, y dije, necesito estudiar algo que le dé base, porque todavía ser sexólogo no sabemos qué es. Mucha gente no entiende qué es ser sexólogo, que si vas a regentear un él o Sí, me dice luego, oiga, ¿y qué vas ofreces? a dar ¿Qué clases de servicio Kama ofrece Sutra, usted? sí. este, y en ese tiempo menos, entonces busqué o volver a estudiar psicología o qué otra cosa que hay que hacer. Fui a, y mi tía, Galia Sefcovic, también en paz descanse, que trabaja, ella estudió desarrollo humano, hermana de Sara Sefcovic. Ella me dijo, ¿por qué no estudia desarrollo humano? Entonces, ahí, por eso hice la maestría en desarrollo humano, que en la Ibero, pues este, suena potable, ¿no? Claro, y tenía una relación Ese- directa con lo que En tú ese querías. tiempo no podías estudiarse, no había para estudiar sexualidad en ningún lugar grande, ningún lugar oficial, porque es mal visto, porque eso no se habla así, es un asunto privado. Eso Claro. no- Entonces, eh, por eso dije, bueno, voy a estudiar desarrollo humano con la especialidad en sexualidad humana. Entonces ya encontré el IMESEC, me gustó también gracias a terapia me di cuenta que me gustaba tenía que ser más vivencia de talleres y más cosas vivenciales y más cosas de expresividad, que es lo que la especialidad de las especialidades de IMESEX. Eh, y por eso empecé la especialidad en 91, este, y también la maestría, o sea, ya casi a mis 30 años. Y bueno, empieza para ti un cambio radical de vida. O Entonces sea, estudié la maestría y la especialidad y me gustó, ya decía, bueno, ¿qué voy a hacer a partir de esto? Voy a ser terapeuta, voy a participar con institución, voy a hacer, ¿qué puedo hacer? Y también cuando iba, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, que entraba, veía las librerías, que era tan fácil ver temas de diversidad o librerías especializadas. Dije, ¿por qué no hay esto en México? Entonces dije, eh, me entró esa inquietud de que, ¿por qué no? una ¿Dónde, librería de temas, dónde conseguir materiales? claro, y Y también material. en ese tiempo fui cofundador del primer grupo de diversidad en la comunidad judía, se llamó Shalom Amigos, y ahí
Después, en el primer, no sé si tú estuviste en el Congreso de Cuba de 94 No, de FLACES no. latinoamericano, pues ahí conocí a Rina Risenfeld. Dije, ay, mira, una paisanita, vamos a platicar a ver qué sabe ella de los temas. No se pudo bien en ese tiempo, pero el primer Congreso FEMES en 96 en, en En Aguascalientes, Aguascalientes, ajá. ahí me senté al lado de ella y le platiqué y le dije, si tú sabes de gente que le puede interesar el grupo, dice, ah, pues yo creo que quiero ver de qué se trata y a mí también me Y interesaría. en el 98 ustedes dos, 96 y en el 98 ella tenía la idea también de un espacio y así se fundó, de un espacio de libros y café. Y entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos el Congreso Nacional Latinoamericano de México en 98 para abrir un espacio para abrir de librería, de libros y materiales para estos temas que estudiamos, que para la también educación sexual, para educación, para los temas alrededor de la sexualidad vistos desde esta visión de los principios de la de una manera formal, estructurada, y principios de la aquí FEMES, de evidentemente, apoyo a la FEMES, a los programas serios que había en ese tiempo, por ejemplo, Patricia Kelly, Anabel Ochoa, o sea, que la gente identificaba, bueno, o yo decía la librería de la doctora Ruth, ¿no? Pero pues aquí en claro, México no conocen a la doctora Ruth, que sigue hoy dando de qué, sigue haciendo, sigue dando de qué hablar. tiene 96 años, creo. Wow. Entonces, eh, pero eso fue el concepto del Armario Abierto 98 y fue finalmente también fue un proyecto activista de abrir, primero hablar de sexualidad para niños y para los padres con esta base. Por eso no teníamos un espacio, decían, vas a abrir una sex shop. No, justamente es espacio para todos los temas sin ser de, De erotismo, de temas explícitos, sí, pero claro. sí de todo lo Ujú. demás. De coitos, pero pues sí se va a hablar de todo lo demás, de género, de arte, de sociología, de De historia, reproducción, de sí, sí, historia, de todo. antropología, Entonces, de por todo lo que eso tiene que ver con estábamos en el... este espacio en la Condesa, que y también se convirtió, dijimos, pues como es una librería con un proyecto, pedimos ser miembros de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, y de ahí empezamos a ir a los congresos, también el de la FEMES, bueno, el primero fue justamente ya el de 96, ya desde 98 para adelante hemos estado en todos los congresos y y entré desde esta inquietud del que yo hablaba de las noticias, también me gusta del tema de activismo. Empecé el activismo en la comunidad judía, ese es otro tema que no comenté, desde desde que terminé la prepa y los temas de antisemitismo, de relaciones públicas, del conflicto en Medio Oriente, de, de derechos humanos, de los temas de la comunidad judía y de la historia judía en México. Todo eso lo disfrutaba y aprendí a involucrarme. Entonces mi formación de activista, de perderle el miedo, fue desde la comunidad judía y por eso el activismo en los temas de sexología y también diversidad a través del armario y de entrar a la federación y de involucrarme, pues entré a los espacios eh, organizativos y pues después, primero fui vicepresidente de FEMES, después del Congreso de Veracruz 2001. Entonces ahí ya te puedo, ya soy, participo en en ese aspecto, en la organizacional, lo institucional, lo político, este, y por eso fui también presidente durante 5 años de Sí, y lugar has hecho una actividad, o sea, has sido muy activo en todo el tema organizacional y por supuesto activista y de poner en la palestra estos temas de los derechos sexuales, de Ujú. la necesidad que tenemos como comunidad de hablar de sexualidad en familia, hablar de sexualidad en las escuelas, hablar de sexualidad de una manera respetuosa, integral, científica, basada en la De evidencia. facilitar la información que tanta gente hace, investiga, y Porque a ti, yo que te darles he un ahorrado espacio. muchos años A mí me digamos, costó tanto trabajo
claro, porque no Mi tenías venganza, información. A ver, mi Luis, venganza es que otras personas no la pasen tan difícil, tan complicado, tan solas como a mí me fue. claro, esto que hablas, ¿Vale? qué importante. A ver, tú eras, o sea, un güerito nerd en México, Ujú, judío, homosexual, muchas cosas que hoy quizá los vemos muchísimo más, lo integramos mucho más a esta ujú. diversidad que nos caracteriza como pueblo mexicano, pero no era así. No, pues antes era, nada más había de una sopa y dos opciones. O es algo Mexicano, católico y heterosexual y bien macho. pero aprender, o sí, o aprendes a sobrellevar, pero el, el entender que hay, no todo el mundo cabe en una sola, no todo el mundo, nadie, la mayoría no cabe en solo una receta. Claro, Eso es el mosaico de México. Entenderlo desde la visión de un grupo minoritario, ¿no? Muy pequeño, en el país, y entender que no tiene uno toda la verdad y toda la razón o todo siempre ni a fuerza. Entonces, el convivir con muchas versiones y aprender a convivir, pero tener claro los mínimos de convivencia, eso es lo que, ese ha sido el gran reto, reto. donde creo que he participado, también tuve mucho la oportunidad, que agradezco, que nunca me hubiera imaginado, es que abrimos la librería y hicimos la reinauguración en la casa, que es enfrente desde el 2000, pero eso nos abrió puertas con La Jornada, estuvimos en la contraportada del periódico La Jornada, la portada de Cultura de Reforma, y muchos medios, pues como éramos puerta abierta a las sexualidades, donde iban, era a preguntarnos, iba con nosotros, entonces nos entrevistaban, nos buscaban, nos invitaban a programas de radio, Así te conocí yo, mi querida Luis. Cuando tú así, hablas de todo este trayecto, yo te conocía, pero yo no estaba, yo no era sexóloga. Yo estudié del 2004 al 2006, fue mi primera formación como sexóloga. ajá, Pero antes, pues yo ya conocía a muchos miembros destacados de la comunidad de sexólogos y sexólogas de la sexología mexicana, y entre ellos, por supuesto, a ti, a quien considero un pilar fundamental de la sexología en México. Luis, gracias. ¿cuál es tu situación personal y... Nada más te complemento que gracias Ajá, a lo que pudimos hacer, que Anabel Ochoa nos apoyó muchísimo, Patricia Kelly también, o sea, cuando decían aquí, mira, vamos a ver cómo le hago para que se pueda hablar del armario, porque es un proyecto tan claro, valioso que hay claro, que ¿no? apoyarlo. Ok, Ambas muchas gracias. pilares de la radio también que se atrevieron a abrir estos temas de una Canal 11, manera diálogos en confianza, libre los de prejuicios. espacios, Ujú. los oasis para hablar de sexualidad en serio. Este, entonces, perdón, ¿qué me ibas a decir ahorita? Nada más quería asegurar. Entonces, gracias a eso, también estuvimos 5 años en televisión. Por suerte que un día fue René Franco a la librería y le reclamé que había oído un comentario terrible. Me dice, no, pues ven al radio a hablar de esto. Fuimos a hablar y ahí me escuchó Horacio Villalobos. Entonces un buen día nos llama y dice, estoy buscando a alguien que hable para al programa. Y dije, bueno, pues iremos una vez. Ay, me dice, y no pagamos nada, ¿eh? Le dije, bueno, por el mismo precio llévate la parejita. Entonces fuimos Rina y yo Claro, y 5 años estábamos en la televisión, o sea, la, dimos el ejemplo de cómo se puede hablar en horario, no familiar, infantil, en horario familiar, que se repetía 4 veces en Telehit, y después Sexo Diario en Canal 11, 11. que también tuvo un rating impresionante. Entonces, pues donde resulta que nos convertimos en ese tiempo en figuras En públicas, estrellas de la... donde yo fuera, me reconocían, era, pues ahora resulta que de no saber nada, ahora yo era la referencia en sexualidad. Entonces, si algo puedo hacer en una frase, si soy como el nutriólogo que por lo menos tiene que decirte, pues hay carbohidratos, proteínas y grasas y tienes que saber combinar y no hacerte daño, si yo puedo dar lo básico y lo esencial y desmitificar lo que de plano hace daño, de eso estoy más que satisfecho. Que además los demás, los expertos y los grandes expertos que aporten, yo soy el que recuerda las bases, por eso hablamos de derechos en sexualidad,
de entender que se lograron las definiciones. En 2001, 2002, se lograron la definición formal con la OMS de salud sexual, de sexualidad, y Y mucho hablar es de derechos de la sexuales, sexología mi querido mexicana. Luis. La sexología mexicana es de la que más ha aportado en el mundo, con Esther Corona, Eusebio Rubio, Rafael Macín, Juan este, Luis Álvarez Gallú. Chávez, Juan Luis. Es muy impresionante y pues decir, bueno, ¿qué podemos aprovechar de todo esto y darlo a conocer para que sea la escala de valores con la que guiarte en la vida, de los derechos sexuales, que son los derechos humanos relacionados con la sexualidad? Entonces, ofrecer esas bases para que la gente pueda ubicarse cada una en donde mejor está, y por eso, y de ahí también empezar a ir a los congresos mundiales y también involucrarme a nivel mundial, y pues hoy soy secretario general de la UAS, pues ahí estoy también, Que es la WAS, World la Association of Asociación Sexology. Mundial para la Salud Sexual, que es de la cual me es miembro la FEMES. Entonces, pues resulta que esa inquietud mía me ha abierto las puertas. Esa es para poder colaborar y participar también en el activismo y hacer hincapié en este tema de derechos, que también en temas de diversidad, y resulta que es el gran secreto para muchas personas y muchas familias. Entonces, poder facilitar, y Rina escribe su libro, Papá, mamá, soy gay. Papá, mamá, soy Entonces, gay, ella fue bisexualidades, o sea, también a través del armario. Entonces, todo ha sido como piedras o sea, un angulares, engranaje. maderas, para que se ha ido combinando ese tejer, este, y, y ayudar a facilitar a que sucedan las cosas desde donde yo pueda, como desde la coproducción, ¿no? Pues ya decía, va a haber un congreso mexicano, pero yo no lo hago solo. Entonces hacíamos equipo para hacer los congresos, y pues ahorita viene el de Mérida, también pues, habiendo sido presidente hasta 2011, sigo involucrado también en la FEMES y estoy en el comité organizador. Pues Eso es en tu estoy vida adicto, profesional como soy sexólogo. junkie de los congresos. Yo lo sé, y siempre estás allí. ¿Cómo es tu vida personal actualmente? Una vez que tú identificaste claramente y tu familia, bueno, pues no sé si lo entendió, lo asimiló, simplemente dijo, bueno, ok, así son las cosas, pero al punto que Agradezco el apoyo de la familia. También conocieron, cuando ya tenía este, llevaba ya con mi pareja, que preferimos mantener las vidas privadas, este, pero lleva ya 5 años y lo presenté en la familia y llevamos 26 años juntos. eso es lo que quiero, no me interesa, así que no nos importan los nombres aquí al aire, yo conozco a tu pareja y Ujú. sé que para cualquier ser humano las relaciones interpersonales son complejas. Las relaciones de pareja, nos damos cuenta hoy por hoy de lo que sucede a diario, los divorcios, las separaciones, las incomprensiones, dado que pues a veces la gente va cambiando a lo largo de la vida o que simplemente te das cuenta que esa persona no era para ti. Bueno, pues las relaciones acaban. Tú has logrado consolidar una relación estable durante 25 años, has creado realmente tu propia familia, independiente de la familia sexológica que está alrededor tuyo a nivel profesional y también personal, porque allí también has hecho muchos amigos, sabemos mucha gente que te queremos de forma personal, no solamente por ser Luis Perelman, el sexólogo. Ujú. ¿Cuál dirías que para ti, Luis, sigue siendo esta prioridad que como ser humano y como sexólogo tienes? Sé que nos falta mucho camino por recorrer, pero ¿cuál es para ti el punto neurológico de la educación sexual hoy por hoy? ¿Cuál es el reto más grande que como sexólogos, y yo ahí ya me incluyo, tenemos para llevar el mensaje? Lo que yo digo es que tenemos que primero darnos cuenta de todo lo que aprendimos y sabemos desde lo informal, desde la calle, desde eso que sí se aprende cuando es eh, cotidianamente, y son cuentos de hadas, y habla de tamaños y de posiciones y de poder y de quién domina a quién y quién humilla a quién y quién lastima, quién sale lastimado y quién,
y nada más es el usar los temas de sexualidad para afectar y lastimar y violentar. Si nos damos cuenta de que eso lo tenemos muy bien aprendido, y le bajamos y lo hacemos a un lado y podemos aprender a hablar, entender los temas sencillos de sexualidad, y entonces cada quien podrá construir desde ahí eh, mejor su vida, porque es terrible. Y sí, yo no puedo hacer nada al respecto, pero estás en las reuniones sociales y empiezas o escuchas en los programas de radio o en la política, cómo descalifican con términos de sexualidad donde lo femenino, considerado femenino, es lo peor, y que si no tiene, y qué tienes, y si este, Sí, todos los temas de la diversidad sexual que nosotros todo tomamos lo que pues tan en serio exactamente. son considerados temas de broma, temas de burla, temas de bullying y por supuesto no hay... Pero además de glorificar la violencia a estas personas Ujú, o ujú, negar la existencia. Ahorita el tema trans también fue ujú, un tema fácil, porque yo cuando yo empezaba a estudiar desde los 90, sí, y resulta que gracias a la tecnología nos damos cuenta que es un tema, es una situación incluso común, no es lejana a nuestras experiencias de gente cercana o de gente que conocemos, no es tan, y es una experiencia humana, y la hemos lastimado tanto y la hemos perjudicado. El tema trans es el que hoy nos está enseñando realmente la, eh, el abanico de lo que es la sexualidad. lo Y que es de de verdad la diversidad sexual. gente que es feliz siendo quien es, no es de que le reclamas eh, por estereotipos eh, y convenciones que no sirven para de veras entender y ayudar a la gente. Solo si podemos bajarle a esa violencia, ya es un paso adelante, y poder darles los elementos para que florezca todo el mundo y conviva y disfrute en el respeto y en justamente cuando hablamos de derechos humanos, hacerlos valer, compartirlos, y, eh, y mostrar que quienes tienen esta formación, por eso educación integral de sexualidad y esta conciencia, tienen una mejor calidad de vida que quienes no la tienen. Si podemos, eh, es que incluso decimos, es que el conocimiento ya está, pero políticamente y culturalmente cuesta mucho trabajo. Ayer yo di una plática justamente y me decía una señora, es que ¿por qué la gente quiere que cambie tan rápido las cosas? Tiene que ser a su tiempo. Le digo, bueno, pues depende de qué estamos hablando de la dignidad, de la libertad, del bienestar de las personas. Pues tú puedes aprender la historia nada más viéndolo de un ladito, y entonces dices, ah, pues o no lo ves o le das la vuelta y ves todo lo que es la gente, así le dije. Y es gente que está al lado de ti, no está en otro mundo, no son marcianos. ¿Y cuánto tiempo tienen que esperar para que las respetes y Ah, no, no, dignifiques su no puede ser estatus tan de ser rápido. humano? Así me dice, no puede ser tan rápido. Le digo, pues lo dice, lo dirá desde su comodidad, ¿no? Porque a nivel de poder, pues ya aquí tienes el privilegio que tú estás bien contigo mismo, pero estás jodiendo a otras personas. Y por eso el tema de justicia hoy también está apareciendo mucho. ¿Qué tanto hemos sido este, negado en los temas? Y por eso es otra vez derechos humanos, y este, que todo se reconecta, y cómo hacemos para que de veras estamos muy lejos todavía de poder ofrecer, y por eso una verdadera acceso a los derechos para todo A mundo, la dignidad, a la una vida dignidad, digna. y al mismo Luis, tiempo, el tiempo contigo se me ha ido de volada. Para mí era muy importante hablar de Luis Perelman, el ser humano, el hombre, el que ha transitado por esta serie de cambios y de situaciones de vida personal que han ido impactando en tu vida profesional y viceversa, como también tu vida académica, como el aprendizaje
externo te ayuda a comprender quién eres y a integrar a tu vida nuevos conceptos del ti mismo. Ujú. ¿Quién es hoy Luis Perelman? ¿Cómo describirías a ese sujeto al que ves todos los días en el espejo? Luis Perelman quiere ayudar a cambiar el mundo, a mejorar desde donde puede. Y lo haces, amigo querido. Bueno, pues intento desde donde estoy este, y si algunos, pues por eso también he estado en CONAPRED, en la Asamblea Consultiva, hoy estoy en COPRED, la de la Ciudad de México, justamente los temas de discriminación y he aprendido mucho ahí donde convives con los demás grupos los temas que han sido borrados forma institucional, ¿no? O sea, de todas las demás discriminaciones a los seres humanos por discapacidad, por color de piel, por religión, por origen, to- eh, tantos otros temas y entender que sí debe y puede haber cambios y cómo hacerlo para que de veras mostrar que es para mejor para todo el mundo. Ese, ahí está todavía el reto, porque para otras personas es una amenaza. Claro, para ti el ser diferente, entre comillas, por diferente a quién, porque finalmente todos somos diversos, todos somos distintos. Sí, Una cosa es que la sociedad o nosotros mismos queramos encajar en un patrón de conducta para formar parte de y que nadie nos señale, pero bueno, finalmente si le rascamos tantito, pues no existen una persona igual a otra. El ser diferente a ti te ha traído, digamos, cosas buenas, pero también oportunidades y entender mejor la vida, justamente. si te dijeran, ¿sabes qué, Luis? Vamos a regresar algunos años al pasado y te vas a volver a llegar a este mundo y te Ujú. ponemos dos opciones, ser gay o ser buga y ahora puedes elegir una nueva vida. ¿Qué dirías? Mm, primero lo tengo claro que no se elige, entonces poder ser feliz con quien eres, sea el que te toca. Ese es el que yo digo. Amo tu respuesta, Luis Perelman. Tú sabes que te quiero mucho, que agradezco porque todos ustedes, que algunos son más jóvenes que yo, algunos somos contemporáneos, algunos no tiene que ver con la edad, sino con el tránsito que han vivido a lo largo de mucho tiempo en todo este quehacer dentro de la sexología, el activismo de la diversidad, en fin, pues son mis maestros y yo te considero uno de ellos y te quiero con todo el corazón. Gracias. Llega ya esta 13º Congreso de Educación Sexual y Sexología con el tema de la educación sexual integral. Esta Derecho humano y constitucional. y además que ya finalmente, que, o sea, son los derechos sexuales, como tú bien lo dijiste, son los derechos humanos enmarcados en la sexualidad humana, que es una parte intrínseca de nosotros, y Ujú. poderlo entender de esta manera y que haya justicia social respecto a que tú seas quien eres siempre y cuando no afectes, ¿no?, a terceras personas. Bueno, pues si alguien se siente afectado, pues será su bronca, ¿no? Porque que no afectes de manera directa o que no atentes, digamos, De veras tengas unas condiciones para el acceso a los derechos, que todo eso, que todavía nos falta mucho por eso, pero yo te felicito por todo lo que tú has trabajado, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que has estado día con día a través de tu trabajo incansable, de tu estudio incansable, de tu quehacer cotidiano, de estar convencido de lo que quieres transformar al mundo, como lo dijiste, en pro de los derechos, de que seamos seres humanos más felices, que seamos donde no se nos cuestione por quién somos o cómo nos vemos, sino realmente el hecho es que ser humanos signifique poder ser hermanos. En un momento en que estamos viviendo guerras, en un momento en que vemos a nuestro planeta tambaleándose por todo lo que, las locuras que hacen algunos que tienen el poder, ¿qué le dirías a nuestros seguidores, mi querido Luis, en referencia a este tema de la vida, del amor, de la sexualidad? parece que está lejos todo esto, pero también hay soluciones al alcance. Algunas soluciones para ir mejorando. Sí, y ahí se puede pedir ayuda. Hay que primero darnos cuenta de todos
inútiles cuentos de hadas que aprendimos también para de veras ver qué es lo que sí tenemos muy cercano, que sí nos ayuda y hay mucho. Solo hay que poder abrir los ojos y pues mira, tengo aquí, quitarnos la venda, Quitarnos la venda de los ojos. quitarnos, parece Wow, que está. está padrísimo. Es como la justicia, que es Sí. ciega, pero aquí necesitamos ver. Pero nosotros mismos no nos dejamos ver lo que hay. Y empezando por nosotros mismos, por nosotras mismas, Nosotros, nosotros mismos. Te ujú. quiero, Luis Perelman. Muchas gracias por esta hermosa entrevista y te abrazo con todo el corazón. Espero muy pronto volverte a ver aquí dentro de mi canal de YouTube. Gracias y también muchos años de poder compartir estos espacios de difusión contigo en tantos en los lugares que has estado y que nos has invitado. Muchas gracias. Gracias, mi querido Luis. Y nosotros, pues nos despedimos solo por hoy. Por favor, dale like, suscríbete al canal, comparte esta información. Creo que cada vez más tenemos que ser la comunidad que conformamos, no solo a estas personas que nos gusta vivir la sexualidad plenamente, sino también entender el tema de la diversidad y de los derechos sexuales y derechos humanos. Te mando un gran beso, donde quiera que se Gracias. encuentren. Sean felices. Hasta la próxima.